¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Empresariales en Súmate al Éxito. Hoy estamos con el profesor Moisés David Campos Medina. Él es director general de Inteligente Perú, una empresa consultora educativa dedicada al desarrollo personal y profesional. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Súmate al ¿Qué Éxito. tal, Luis Enrique? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias más bien por venir aquí al programa de Entrevistas Empresariales. Bueno, para que el público lo conozca, cuéntenos un poco de usted y también de Inteligente Perú. ¿Qué cosa es Inteligente Perú? ¿A qué se dedican? Gracias por la pregunta. Bueno, Inteligente Perú es una consultora educativa que hoy por hoy lo que busca es brindar herramientas para el desarrollo personal y profesional. Estamos especializados justamente en el desarrollo de lo que hoy se conoce como habilidades blandas, además de conocimientos muy valiosos como el liderazgo, la motivación, el desarrollo de trabajo en equipo, características que nos ayudan a nosotros a mejorar nuestro desenvolvimiento y que sobre todo hoy por hoy son tan necesarias dentro de las empresas, ¿no? Sin embargo, nuestro alcance no solamente es en la parte profesional, como ya lo decía hace un rato, la consultora también se enfoca mucho en lo que implica el desarrollo personal, que consideramos nosotros que es el eje fundamental para poder desenvolvernos como profesionales de una manera exitosa. Correcto. Entonces tengo dos preguntas, profesor. Así es. La primera es, digamos, ¿qué podemos entender por desarrollo personal y desarrollo profesional? Y en todo caso, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? Y la Perfecto. segunda pregunta es, ¿qué debemos entender por habilidades blandas y por qué son relevantes, ¿no? Para nuestro desarrollo tanto personal como profesional? Las dos preguntas, Luis Enrique, son increíblemente valiosas, sobre todo ahora que estamos en esta entrevista, por el hecho de que muchas veces nosotros le hemos dado muchísimo más enfoque al hecho del desarrollo profesional. Hemos, de alguna manera, bajo la educación que tenemos en nuestro país y en toda la cultura, creído de que ser buenos profesionales nos asegura todo. Ok. Sin embargo, cuando hablamos de ser profesional, nos referimos a un rol que nosotros nos desenvolvemos, ¿no?, en base a nuestra naturaleza como seres humanos. Ok. Entonces, el profesional, como lo decimos nosotros en nuestras propias palabras, ¿no?, se nutre del ser humano. Claro, Si claro. es un buen ser humano, Va a ser un será buen un buen profesional, profesional. correcto. Entonces, lamentablemente el concepto se ha manejado al revés. Se ha creído que un buen profesional garantiza un buen ser humano, cuando en realidad eso no es así. Un buen ser humano garantiza un buen profesional, aquí y en Correcto. cualquier parte del mundo. Entonces, Claro. por ahí va la respuesta a la primera pregunta que me planteabas, ¿no? Y toda nuestra metodología, todas nuestras herramientas apuntan justamente a esa dinámica de gestión de habilidades, ¿no? Primero enfocarnos en la parte personal que sostenga y nutra la parte profesional que todos buscamos. Correcto. Que esa es la ecuación perfecta, por así decirlo. Ahora, con respecto al tema de habilidades blandas, hoy por hoy, bueno, es uno de los temas más en boga, ¿no?, a nivel empresarial y profesional. Sin embargo, hay algunas culturas, como la Comunidad Europea, para ser más específico, que han encontrado en estas habilidades blandas no solamente un enfoque a nivel profesional, sino a nivel humano, al punto Ok. de que ellos le han dado la categoría ya no de habilidades blandas profesionales, sino le han dado la categoría de habilidades para la vida. Habilidades Para la para vida. la vida. Sí. Ah, ok. Entonces, Por ejemplo, ¿cuáles son esas habilidades para la vida? miren, una de las más importantes es el autoconocimiento. Ok. La gran mayoría de personas busca desarrollar habilidades como de liderazgo, gestión de trabajo en equipo, pero no nos damos cuenta que para poder hablar de liderazgo y de un buen trabajo en equipo, primero tenemos que conocer quiénes somos nosotros, Correcto, claro. de tal manera que nos permita poder desenvolvernos Así con es. el óptimo liderazgo o con el óptimo desenvolvimiento de trabajo en equipo. Entonces, una de las habilidades, por ejemplo, blandas, esenciales y que poco foco se le da es justamente el autoconocimiento. Y para agregar un detalle más, ¿no?, el desarrollo de habilidades blandas funciona como las escaleras hacia un determinado, ¿no?, punto. Hablemos de un edificio, ¿no? Para pasar de un piso 1 a un piso 2 hay escaleras que subir, Claro, hay claro. un ascensor que tomar. Lo mismo ocurre con las habilidades blandas, ¿no? Existen ciertos tipos de niveles necesarios previos para poder alcanzar otros. Por ejemplo, de manera resumida, la habilidad de liderazgo es la habilidad más alta de todas las habilidades blandas. Ok. Muchas veces se pretende desarrollar ella primero. Claro. Sin Permítame, incluso no se enseña liderazgo, ¿no? Sí, es correcto. Y no comprendemos que el liderazgo, como usted lo ha mencionado, es una consecuencia, un resultado, Exacto, ¿no? exacto. Es la suma de otro grupo de habilidades previas que nutren, esa palabra a nosotros nos gusta muchísimo, que nutren esta habilidad por excelencia. Entonces, las dos últimas habilidades top, por decirlo así, son justamente liderazgo y trabajo en equipo. Y son precisamente lo primero que se busca aprender profesionalmente, sin embargo no se logra desarrollar en su máxima expresión por el hecho de que no se han completado los primeros pasos, por así decirlo. Y el primer paso está autoconocimiento. Por Ok. ejemplo, eso es Segundo paso. la autoaceptación. Ok. Imagínate,
conocerme y aceptarme. Claro. La combinación Primero perfecta. conocerme y luego aceptarme en, digamos, en mis reales dimensiones, ¿no? Correcto. Lo bueno, lo malo y lo feo, mejor Exacto. dicho. Correcto, claro. A atesorar lo bueno, ¿no? Y empezar a hacer una reingeniería de pronto en lo que no está tan bien, para no llamarlo malo, Claro, ¿no? claro. Y empezar ahí a hablar de la mejora continua, de la gestión del cambio, que hoy por hoy son términos y expresiones muy conocidas y muy tocadas en diferentes planos de la vida humana, ¿no? Entonces, primero viene el autoconocimiento, Sí. la autoaceptación. Y de ahí podemos trabajar aspectos de automotivación. Ajá, ¿Sí? automotivación, claro. Muchas veces se habla, por ejemplo, de la famosa resiliencia, pero hay Sí. mucha diferencia entre resiliencia y automotivación. Entonces, hablamos de que la automotivación sería el nivel o el peldaño número 3, mientras que la resiliencia estaría como en el peldaño número 20. Ah, caramba. Sí, más o menos así son los procesos. Nosotros Ya. hicimos una investigación, por ejemplo, en el año 2018, donde encontramos alrededor de 150 habilidades blandas. En este último año, el Foro Económico Mundial ha sacado, es más, ahorita están en un congreso en Davos, ha sacado el año pasado, para el 2020, sacaron una lista de 10 habilidades blandas, dentro de las cuales el autoconocimiento era una de ellas. Interesante, ¿no? Sí, no, interesante y además, para ser sincero, profesor, desde una modesta perspectiva, digo yo, ¿no? Pensaba que era una cosa un poco más sencilla el tema de las habilidades blandas y que eran 3 o 4 habilidades blandas, ¿no? Pero si me dice 150, en Sí, son realidad bastantes. es todo un universo, ¿no? Un universo de cosas por descubrir y que tienen, creo yo, gran relevancia en la medida en que, digamos, conociéndolas y perfeccionando cada una de ellas, vamos a poder lograr una mejor forma de ser, ¿sí? Mejor forma de ser humano y también mejor forma de ser profesional. Correcto. La frase, recuerda esta frase, ¿no? Un buen profesional no garantiza un buen ser humano, pero un buen ser humano garantiza un buen profesional aquí y en cualquier parte del planeta. Claro. Ahora, una cosa que me gustaría acotar con respecto a la pregunta que hiciste hace un Sí, rato, sí, ¿no? adelante. El tema de habilidades blandas, ¿no? Muchas se preguntan a veces por qué se llaman así. Bueno, la característica de blandas ocurre por el hecho de la famosa palabra adaptación. Entonces, hay habilidades que frente a cierto tipo de presión tienen dos opciones. O se deforman o se adaptan. Es por este factor que le dan la categoría de blandas, porque el concepto blando te permite esos dos caminos, Claro, esos dos claro, escenarios, ¿no? claro. O un escenario de deformación, ¿no? O un escenario de adaptación. Y las habilidades duras no lo permiten. Obviamente las Claro. habilidades duras están más ligadas a aspectos, por ejemplo, teóricos, Técnicos, teóricos, técnicos, que tienen claro. procedimientos 1, 2, 3, 4 y que no van a variar. Y no se pueden mover. Exacto. Claro. Pero, por ejemplo, hablar de la presión frente al momento de tomar una decisión, manejando 10 millones de dólares, Claro. en la compra de algún activo o en Claro. la inversión de algún negocio, ahí ese factor ya va generando otro tipo de reacciones. Por a nivel supuesto, es emocional. otro tipo de complejidad, ¿no? Exactamente. Claro, muy interesante, queridos amigos, o sea, tomar nota. Bien, muy bien. ¿Cuántos años tienen ustedes en el mercado como Inteligente Perú, profesor? Miren, nosotros empezamos con este proyecto hace aproximadamente 13 años. 13 años. Sí, 13 años. Ya, muy Fue bien. todo un proceso muy interesante, lo incubamos es más con algunos asesores de Centrum cuando empezamos la primera etapa de la consultora y hemos pasado por diferentes procesos de crecimiento. Luego de estos primeros años de investigación decidimos apelar por el entrenamiento personalizado. Hace aproximadamente, estamos hablando de unos 6 años atrás. Ya. Nuestros primeros programas fueron de manera personalizada. Nos dedicábamos solamente al entrenamiento uno a uno, porque sabemos de que el aprendizaje ocurre de una mejor manera bajo ese formato. Sin embargo, nosotros en estos últimos 2 años recién hemos abierto nuestros programas al público en general. El 2019 fue nuestra primera experiencia como cursos abiertos al público en general, así que llevamos prácticamente, para ser exactos, cerca de 2 años como consultora educativa abierta al público en general. Ok, ¿y qué tipo de formato de aprendizaje, digamos, ustedes ofrecen? Y también, por ejemplo, ¿en qué áreas de desarrollo se pueden lograr con Inteligente Perú? Tenemos, por ejemplo, pues lo mencionaba hace un rato, el tema del formato personalizado, ese es uno, ¿no? Donde se contrata programas donde solamente interviene el profesor, el entrenador, el coach y la persona que quiere aprender. Tenemos el otro formato abierto al público en general, donde hacemos seminarios, cursos, talleres, Claro. abierto a más cantidad de personas. Tenemos los formatos también empresariales, in-house, de entrenamiento y taller exclusivamente Claro. para empresas. Tenemos también el programa de asesoría y de coaching y entrenamiento mental para, por ejemplo, clubes deportivos y caramba. para deportistas. Nosotros empezamos nuestro primer programa de entrenamiento a nivel del coaching y de habilidades blandas, justamente fue para deportistas.
tuvimos Ok. tan buenos resultados. Permítame, profesor. El tema del deporte y de la psicología deportiva, y en este caso del coaching deportivo, creo yo que todos podemos tener una noción, ¿sí? En relación con la importancia de ello, ¿no? Frente a un equipo que es, digamos, que logra algo Correcto. o uno que es un equipo más perdedor, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar, no? A que a veces vemos que algunos deportistas son de alto performance, de alto Correcto. desempeño y otros no lo son, ¿sí? Incluso esto se nota más en deportes colectivos, ¿no? Así es. Equipos que son más ganadores y equipos que definitivamente no ganan nada. Y muchas veces, como hinchas, como aficionados, decimos, oye, caramba, a ese jugador le falta chispa, le falta ánimo, ¿no? A ese equipo le falta alma, no pone garra, o si pone, la pone mal, etcétera. Y repito, desde nuestra ignorancia como público común y corriente, ¿sí? Decimos pues que le falta un psicólogo, Sí. ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces quería preguntarle ya para terminar la entrevista, si es que en realidad es que se da un impacto positivo, ¿no? Desde por ejemplo, desde la psicología deportiva, ¿no? Y esto redunda en un mejor desempeño de los equipos, y si es que ello se puede extrapolar ya al ámbito, por ejemplo, empresarial. Correcto, correcto. No cabe la menor duda. Lo que acabas de decir es completamente el punto de quiebre para el desarrollo en su máxima expresión de todos nosotros como seres humanos. O sea, nuestra metodología como consultora educativa, más allá de trabajar solamente la psicología, trabajamos mucho con el lenguaje. Ok, Una de las cosas que permite que el ser humano logre su desarrollo al 100% es justamente su lenguaje. el lenguaje. La forma como entiende el lenguaje el ser humano es la forma en cómo funciona y opera el cerebro. Permítame, o sea, no solo cómo habla, sino cómo entiende el Exacto. lenguaje. Ok, Lo primero que hace el ser humano desde que nace es empezar a oír palabras, y la forma como entiende estas palabras que él oye y cómo las interpreta y cómo las representa en su mundo mental son las que determinan su estilo de vida, su modus vivendi, su modus operandi. Por eso que nosotros, a diferencia de muchas otras consultoras, no solamente aquí en el país, sino en esta parte de Sudamérica, en esta parte del planeta, nosotros basamos toda nuestra metodología en cuanto al tema del impacto de la gestión del lenguaje. gestión del lenguaje. Sí, la reingeniería de la comprensión de cada palabra. Una cosa, por ejemplo, es hablar de presión con el común significado que se maneja, y otra cosa es hablar de presión con el hecho de un pensamiento de alto rendimiento. Hablabas de los deportistas, ¿no? Ah, caramba, eso ya es diferente. Sí. ¿Cómo es eso, profesor? Mire, vamos a un ejemplo todavía más, Sí, más sí. simpático. Hablemos de la palabra tarea. Ok, Cuando hablamos en el concepto de tarea, para muchos de nosotros es su tarea. claro, Sin embargo, las tareas son esenciales para el desarrollo de todo tipo de talento, por supuesto, claro. ¿no? Sin embargo, la reacción inicial que uno tiene frente a esta palabra es justamente rechazo, cuando en realidad debería ser todo lo contrario para desarrollar el talento. Entonces, lo que hacemos nosotros es explicar la palabra desde cero, al punto de que utilizamos la etimología, la lingüística, la Correcto. gramática, Ya, la claro. sintaxis como parte de nuestra metodología, para hacerle comprender a cada persona que llegue a nosotros desde cero cómo funciona una palabra, cuál es su significado y cómo puede impactar en su vida para que le permita alcanzar los niveles que toda su vida ha querido obtener, Claro. basados solamente en el significado. Yo tuve la oportunidad de estudiar lingüística en mi primera carrera, y eso creo que cambió mi vida. No logré entender de qué venía esa primera carrera en mi vida, pero ahora con los años que han pasado me he podido dar cuenta de que era esencial estudiar eso para poder comprender cómo el ser humano puede desarrollar su máxima expresión, ¿no? Claro, claro que sí. Nosotros aquí en Súmate al Éxito tenemos la filosofía, ¿no? De que precisamente el fracaso no debe ser un enemigo, ¿no? Del emprendedor, del Exacto. profesional, porque el éxito precisamente es esa escalerita, ¿no? Correcto. Donde cada peldaño es un pequeño fracaso superado, ¿sí? Exacto. Y coincido con usted, con ese enfoque, profesor, porque realmente a veces cuando uno habla de fracaso, ya tiene una reacción incluso, ¿no? Adversa, ¿no? Una reacción, vamos a decir, nerviosa, un rechazo, ¿no? Hay una palabra, disculpa que te corte, por ejemplo, la palabra error. O error, claro. La Sí, palabra sí, sí. error. Miren, hay una habilidad blanda que se llama aprendizaje activo. Una cosa es aprendizaje y otra cosa es el aprendizaje activo. El aprendizaje es una capacidad humana, Correcto. pero se vuelve y se convierte en habilidad blanda cuando se habla de aprendizaje activo, que es muy diferente a tan solo aprendizaje. Y dentro de los conceptos del aprendizaje activo, lo que más se valora en el aprendizaje activo es el error.
Claro, porque es la única manera de poder Sí, perfeccionarnos, lógico. es más, dentro de los modelos del aprendizaje activo, lo más valioso es la ignorancia. Claro, porque es la única manera de empezar a saber algo. Exacto. Claro. La ignorancia es lo que, mientras más ignorante sea una persona para el aprendizaje activo, es el mejor escenario para poder desarrollar otros estándares de desenvolvimiento. Mientras que para muchos de nosotros, cuando utilizamos esta palabra común y cotidianamente, puede ser un sustantivo o hasta un adjetivo que nos deprima, Sí, claro. nos aplaste. O se puede tomar de repente como una ofensa, Es ¿no? correcto. Si alguien le dice, hey, te equivocaste, fracasaste, cometiste un error, la persona inmediatamente se pone reactiva. Es ¿no? correcto, Sí, así sí, es. sí. Muy interesante, profesor. Creo que, Vale, amigos, perfecto. lo vamos a invitar nuevamente acá al profesor Moisés David Campos Medina, director general de Inteligente Perú, para que sigamos hablando de este tema. Porque, profesor, creo yo que lo que es más importante para un emprendedor, para una persona exitosa, es cambiar sus paradigmas, ¿no? Correcto. Cambiar sus paradigmas. Y a veces tenemos paradigmas que están equivocados. Creemos que sabemos y en realidad no es que siempre sepamos todo, ¿no? Nosotros en el mes de febrero, el mes pasado nomás, acabamos de terminar nuestro primer programa inteligente para emprendedores, por ejemplo. Ya, ¿no? Justamente interesante. hablando de habilidades blandas para la vida y para el emprendimiento. ¿Y cuándo tienen el siguiente? Bueno, fue un éxito. Tenemos programado uno solamente para emprendimiento en el mes de mayo, pero Ya, ahora correcto. en marzo ya tenemos lanzado justamente un curso de habilidades blandas, de inteligencia emocional. Tenemos toda una batería de cursos bien importantes que lo mejor de todo, sobre todo este punto me interesa mucho, ¿no? Están diseñados de tal manera que durante un año, cada uno de estos cursos a lo largo del año se engranan Claro. y terminamos en diciembre con liderazgo. Ah, correcto. O Muy sea, bien. es como que construir todas las bases mes tras mes, tras mes, tras mes, para cerrar el año 2021, 2022, 2023, siempre con la habilidad más alta que es justamente el liderazgo. Perfecto. Así que- Muy bien. Listo, profesor. Gracias más bien por estar aquí en Súmate al Éxito Muchas nuevamente. gracias por la Por favor, invitación. diríjase al público para que comparta su información de contacto. Muchísimas gracias. Bien, los invitamos a todos a que nos puedan ubicar a través de nuestras redes sociales como Inteligente Perú, tanto en Facebook como en Instagram. También pueden encontrarnos a través de www.inteligenteperú.com y pueden también seguir nuestros números telefónicos que están aquí en la pantalla, imagen también, así en es. pantalla. Y los invitamos a un nuevo mundo de posibilidades junto a nosotros, ¿no? Creemos de que nosotros no somos vasos vacíos que llenar, sino fuego que encender. Ajá, muy interesante, amigos, ya saben. Fue el profesor Moisés David Campos Medina, nuevamente director general de Inteligente Perú. Gracias, profesor, por estar Muchas aquí en gracias Súmate a al ustedes. Éxito. Y amigos, los invitamos a que visiten www.sumatealexito.com, el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.